Iniciamos entonces. Me indican si hay algún compañero también que quiere ingresar como ahorita. A ver, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos avanzando. Me corresponde esta parte que se denomina equilibrio ácido-base, ¿no? Y generalmente va a comprender la ventilación puede compensar las alteraciones a nivel del potencial de hidrogeniones. Vamos a hablar entonces sobre lo que vendría a ser la hiperventilación y la hipoventilación, ¿no? Cómo es que van a modificar el potencial de hidrogeniones. Ya, eso con respecto a la parte respiratoria. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. ok. Si hay algún compañero que quiera ingresar, me indican ya. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Vamos a hablar también sobre los riñones, ¿no? Cómo se utiliza el amoníaco, ¿no? O NH3, ¿no? Con respecto al ion amonio, ¿no? NH4, ¿no? Y amortiguadores del pH de fosfato prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace a nivel del túbulo proximal? ¿Cómo excreta los hidrogeniones? Vamos a hablar seguramente sobre las células I, ¿no? Las células intercaladas, que más adelante vamos a ver que habían sido de dos tipos, ¿no? A y B. También la reabsorción del anión bicarbonato, ¿ya? Cuando lleva aquí un 2 se llama ácido carbónico, ¿verdad? La nefrona distal controla la extracción de ácido. Los trastornos ácido-base pueden ser de origen tanto respiratorio como de origen metabólico, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre eso específicamente. A ver, vamos a ver que ingrese nuestro compañero. Que no hay nadie. Bueno, supongo que ingresó. Muy bien. Entonces, todo eso vamos a avanzar hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Cuando hablamos de que la ventilación puede compensar los trastornos del potencial de hidrogeniones, esto hace referencia prácticamente a lo que vendría a ser la ventilación, ¿no? En el texto dice que se había descrito prácticamente qué es lo que hace prácticamente la ventilación, ¿no? Y la ventilación dice que compensa la acidosis respiratoria, ¿ya? Dentro de los trastornos ácido-bases vamos a tener tanto acidosis respiratoria como acidosis metabólica, ¿no? Aparte de acidosis respiratoria y acidosis metabólica, vamos a tener también alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, prácticamente, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se realiza este control prácticamente? Se realiza el control o la compensación, en este caso, por medio de la ventilación a través de la acidosis respiratoria, por medio de esta ecuación. ¿Cómo la entendemos? En nuestro organismo siempre vamos a tener dióxido de carbono, ¿verdad o no? Y también vamos a tener agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre estos dos elementos con respecto a la ventilación? Dice que estos dos se van a unir. Y generalmente hay una enzima que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es la enzima anidrasa carbónica, que generalmente va a participar en la formación de estos elementos, ¿no? Es decir, cuando hay esta flechita te está indicando que se unen estos dos elementos, el dióxido de carbono más el agua, para formar una molécula de hidrógeno y un anión bicarbonato, ¿ya? O puede ser viceversa, ¿no? Este bicarbonato también, si se va a unir a este hidrógeno, va a dar origen al dióxido de carbono y al agua. Van a ver ese tipo de reacciones prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro organismo. No olviden que siempre vamos a tener dióxido de carbono, ¿no? Porque va a ser producto del metabolismo de todos los nutrientes que nuestras células van a consumir, ¿no? Y el agua es parte prácticamente de nuestro organismo, ¿no? Entonces, de esa manera ocurre lo que vendría a ser la compensación
de la acidosis respiratoria, es decir, si es que hay un aumento de la ventilación, se compensa la acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué entendemos con esto? A ver, ¿qué entienden ustedes por si se aumenta la ventilación, se compensa la acidosis respiratoria? ¿Alguien? Aquí dice, cualquier cambio entre el dióxido de carbono y el hidrógeno y en la presión parcial de dióxido de carbono, dice, va a afectar al contenido de qué, de esos dos elementos, ¿de cuál? Del hidrógeno y también del anión bicarbonato, ¿no? Estos dos elementos que se encuentran a nivel de la sangre prácticamente. Entonces, si hay cambios en este CO2 o si ustedes quieren en este hidrógeno nomás sólido, va a repercutir en qué, en la presión parcial de dióxido de carbono prácticamente, ¿no? Eso nos indica, por eso te está indicando aquí que el aumento de la ventilación compensa la acidosis respiratoria. La única manera de compensarse es prácticamente formando tanto dióxido de carbono, bicarbonato o en su caso bicarbonato y hidrógeno, una molécula de hidrógeno como tal, ¿no? Dentro de ello, ¿cómo compensa prácticamente la ventilación? A través de dos elementos, la hipoventilación y la hiperventilación. ¿Ya? Vamos a ver cómo se modifica esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hipoventilación, estamos hablando de frecuencias respiratorias más o menos de cuánto. ¿Cuánto estará? Menos de 16 o menos de 12 ciclos por minuto prácticamente, ¿no? En la hipoventilación, ¿no? Cuando ya están hiperventilando es mucho más, ¿no? En la taquipnea prácticamente por encima de 24, ¿no? O por encima de 20 a nivel del mar prácticamente, ¿no? Ciclos por minuto. ¿Qué caracteriza la hipoventilación? En la hipoventilación dice que esta presión parcial de dióxido de carbono, como vemos acá, está aumentando, de manera que hay un desplazamiento hacia la derecha prácticamente, ¿no? ¿Qué implica eso? Que hay más ácido carbónico, ¿no? E hidrógeno, y por eso se está creando un estado acidótico. Entonces, nosotros cuando hipoventilamos prácticamente, nos está indicando que esta curva de la presión parcial de dióxido de carbono se va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque va a haber más ácido carbónico. ¿Y cuándo hay más producción de ácido carbónico? Como vemos acá. Este es el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico va a dar origen a lo que vendría a ser el anión bicarbonato. Este ácido carbónico se tiene que desglosar, se tiene que volver en una molécula de hidrógeno y otra molécula de anión bicarbonato prácticamente, ¿no? Entonces, qué es lo que nos está diciendo en la hipoventilación? ¿No? Que cuando la presión parcial de dióxido de carbono está aumentando, es decir, se está incrementando por encima de sus valores normales, va a haber un desplazamiento hacia la derecha, donde va a haber mayor producción de este elemento, de ácido carbónico. ¿No? Entonces hay mayor cantidad de este elemento y no se está creando mucha cantidad en este caso de anión bicarbonato o hidrógeno como tal, ¿no? Y por eso se está produciendo un estado de acidosis. Entonces una hipoventilación te está produciendo ese estado acidótico prácticamente. Ya no se olviden, puede ser pregunta de examen esto, ¿ya? Vayan anotándoselo esta partecita, ¿no? Una hipoventilación, entonces crea un estado acidótico. ¿Por qué está creando un estado acidótico? Porque va a haber mayor cantidad de ácido carbónico, ¿no? Entonces hay más ácido carbono más ácido carbónico y se incrementa también no solo el ácido carbónico, sino los hidrogeniones sueltos se van a ir incrementando, ¿no? Entonces a eso se denomina estado acidótico, ¿ya? Vamos a ver con respecto a la hiperventilación, qué es lo que ocurre, ¿no? Específicamente con la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Como hemos visto en la hipoventilación, esta se incrementaba. Vamos a ver que en la hiperventilación no ocurre eso. Dice que en la hiperventilación la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir.
¿Por qué te está diciendo que se está disminuyendo? Porque se está eliminando el dióxido de carbono. Entonces, si se está eliminando el dióxido de carbono, hay un desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? Eso nos está indicando prácticamente que va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Y qué significa eso? Que los hidrogeniones, que este hidrógeno que está suelto, ¿qué está ocurriendo con este hidrógeno? Se van a combinar prácticamente, dice, con el anión bicarbonato y se van a convertir en dos moléculas sueltas, una de dióxido de carbono y otra molécula de agua, ¿ya? Entonces, a eso se referencia prácticamente la hiperventilación, ¿ya? Entonces, no se olviden eso. En la hipoventilación va a haber mayor cantidad de ácido carbónico y mayor cantidad de hidrogeniones y eso va a producir un estado acidótico. En cambio, en la hiperventilación, la presión parcial de dióxido de carbono disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque se está eliminando mayor cantidad de dióxido de carbono y va a haber un desplazamiento a la izquierda, en cambio acá hay un desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué es lo que ocurre con el hidrógeno? Se combina el hidrógeno con el anión bicarbonato para formar moléculas de dióxido de carbono y agua. De esta manera, es decir, cuando ya se está combinando, ya no hay hidrógeno suelto como acá, ¿no? Va a disminuir el hidrógeno y por ende va a empezar a aumentar el pH prácticamente, ¿no? Entonces, de esa manera hay una compensación, si ustedes quieren, los trastornos del pH a través de la ventilación. Puede ser por dos métodos en este caso, por un estado de hipoventilación y por un estado de hiperventilación. Ahora, algo bien importante también que nos indica el texto, que dice, los cambios en la ventilación pueden corregir las alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no? Pero también pueden llegar a provocarlas, ¿no? Entonces, a través de lo que es el aparato respiratorio, se puede llegar a corregir esos trastornos del ácido-base o, si ustedes quieren, también pues, se puede llegar a provocarlas. ¿Ya? Como en este caso, ¿no? O sea, la hipoventilación prácticamente ha creado un estado acidótico, ¿ya? Ya, ¿qué entendemos? A ver, explicándolas en términos más sencillos, les podemos indicar. En la hipoventilación, ¿por qué se va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono? Es porque tu cuerpo va a tener más CO2, ¿no? Vas a respirar con dificultad seguramente, ¿no? O por la propia bradimnea no vas a exhalar el dióxido de carbono, se va a quedar en tu organismo prácticamente. En cambio, en la hiperventilación, porque disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, sacamos de nuestro organismo el dióxido de carbono, ¿no? Eso es lo que ocurre prácticamente en esos dos trastornos, ¿no? Ok, ¿tienen alguna consulta con respecto a esta parte? Hola. No, doctor. ¿Nada? Yo les pregunto entonces, ya hemos llevado esta práctica, ¿no? Supuestamente ya le llamamos. ¿Cuánto sería la presión parcial de dióxido de carbono de forma normal? ¿Se acuerdan? Más o menos cuánto alcanza. Bien, vamos a indicar que la presión parcial del dióxido de carbono bueno, depende, ¿no? De los parámetros de los laboratorios, pero generalmente tendrían que estar entre los 38 hasta 40 prácticamente, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿no? Esto en sangre arterial, ¿no? Esto cuando el pH arterial generalmente se encuentra entre 7,3 a 7,4, ¿no? Y una saturación una saturación de oxígeno por encima del 95, 94% prácticamente,
¿Ok? Es lo que ocurre. Ya, pero no se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, a través de lo que es el aparato respiratorio, se puede llegar a controlar también, ¿no? Las alteraciones ácido-bases, ¿no? Se pueden llegar a compensar, o como en su caso, en este caso, se ha producido un estado acídico, podemos llegar a producirlas también. ¿Ya? Entonces, continuamos. Muy bien. ¿Cómo se produce lo que vendría a ser el reflejo de ventilación prácticamente, ¿no? Entonces, la ventilación, cuando nosotros hablamos de ventilación, estamos indicando que estamos ingresando prácticamente todo lo que vendría a ser el oxígeno, ¿no? Por vías respiratorias altas, luego al tracto respiratorio inferior va a ingresar y va a ir a donde ocurre el intercambio gaseoso, es decir, a nivel de los alveolos prácticamente, ¿no? Y dice que para que nosotros hipoventilemos o hiperventilemos, va a estar directamente relacionado con un elemento que se denomina hidrógeno, ¿no? Y este hidrógeno dice que tienen que estar, bueno, recibirse sus concentraciones a través de unos elementos que se vamos a denominar quimioreceptores, ¿no? Que se encuentran, dice, en los cuerpos carotídeos, aquí más o menos, ¿no? Que van a estar estos relacionados prácticamente con los centros del control respiratorio a nivel del bulbo prácticamente, ¿no? Entonces, como dice el texto, que el organismo va a utilizar a la ventilación como un método homeostático para ajustar el potencial de los hidrogeniones que se ha indicado, ¿no? Entonces, dice que la ventilación es afectada directamente por la concentración plasmática de hidrogeniones, principalmente a través de los quimioreceptores de los cuerpos carotídeos, ¿no? Como estos de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos cuerpos carotídeos? Un aumento de los hidrogeniones en plasma estimula a esta estructura, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que va a producir? El aumento en la ventilación alveolar permite que los pulmones excreten más CO2, eliminen o exhalen, ¿no? O si ustedes quieren también convertir, dicen, ¿no? El hidrógeno en ese CO2, si ustedes quieren, lo van a convertir en agua, ¿no? Más la unión de hidrógeno como tal, ¿no? Entonces, ese reflejo de la ventilación va a estar regulada prácticamente a nivel de lo que vendría a ser de los quimiorreceptores, que se van a encontrar a nivel de los cuerpos carotídeos prácticamente, ¿no? Entonces, como dice en este gráfico prácticamente, vamos a ver que había habido quimiorreceptores tanto en la parte carotídea como en la parte aórtica, ¿no? Que está relacionada generalmente con estos van a llevar los estímulos a los centros de control respiratorio, ¿no? Ahora, había habido también receptores de tipo central, aquí vamos a explicarles eso prácticamente, ¿no? Ya pasó eso, ¿no? Entonces, hay tanto quimiorreceptores, en este caso carotídeos o aórticos, y quimiorreceptores de origen central. ¿Y cómo se comunican con los centros de control respiratorio del bulbo? A través de las neuronas sensitivas o interneuronas prácticamente, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes ven va a ser prácticamente cómo se regula el proceso de la ventilación. Entonces, específicamente los quimiorreceptores carotídeos y aórticos van a detectar, si ustedes quieren, la cantidad de hidrogeniones que hay a nivel del plasma, ¿no? Entonces, a ver, veamos este grafiquito. ¿Qué es lo que indica? Cuando hay una disminución del hidrógeno plasmático, dice que va a estar relacionado con con los quimiorreceptores carotídeos aórticos. A través de los quimiorreceptores carotídeos aórticos, ¿qué es lo que va a producir? Va a hacer que se incremente realmente la cantidad de los hidrogeniones, ¿no? Y tiene que ir esta orden hacia donde los centros de control respiratorio, donde va a haber un aumento del potencial de acción a nivel de las neuronas motoras somáticas que van a hacer que activen a los músculos de la
ventilación. Una vez que se han activado los músculos de la ventilación, va a hacer que se incremente la frecuencia y la profundidad de la respiración. ¿Para qué? Para que vaya a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono plasmático, y por la ley de acción de masas va a hacer que se incremente el potencial de los hidrogeniones, ¿no? Entonces, mediante estos mecanismos vamos a hacer que se incremente los hidrogeniones plasmáticos, ¿no? Cuando se incrementa prácticamente el hidrogenión plasmático, disminuye el potencial de hidrógenos, ¿no? O el pH, si ustedes quieren, ¿no? Y cuando se disminuye el hidrógeno plasmático, se incrementa el pH o potencial de hidrogeniones, ¿ya? Eso es lo que ocurre prácticamente, ¿no? Ahora, hay una correlación en este sentido. Si hay una disminución de lo que vendría a ser una presión parcial de dióxido de carbono disminuida, se incrementa el pH. Si es que hay un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono plasmática, ¿qué es lo que ocurre con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. La flecha se dirige hacia abajo prácticamente, ¿no? Entonces, de esa manera prácticamente se produce lo que es la regulación de la ventilación por medio de los quimiorreceptores, tanto carotídeos eh, o del cuerpo carotídeo, ¿no? De esa manera se llega a producir la regulación, en este caso, de la ventilación. Como dice aquí, la ventilación es afectada directamente por las concentraciones plasmáticas de este elemento que se denomina hidrógeno, ¿no? Cuanto más hidrógeno hay, reacciona de una manera en el quimioreceptor carotídeo y aórtico. Cuando disminuye la concentración de hidrógeno, igual reacciona de otra manera también este quimioreceptor carotídeo y aórtico, ¿no? Para llegar a esas señales sensitivas hasta los centros respiratorios. ¿Para qué? Para que aumenten la frecuencia y profundidad de la respiración prácticamente, ¿no? Hay distintos estímulos en ese sentido prácticamente, ¿no? Ahora, con respecto a los quimiorreceptores centrales, ¿no? Que estos se van a encontrar, dice, a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Estos dice que no van a responder de manera rápida como lo hacen los quimiorreceptores carotídeos aórticos a los cambios de los hidrogeniones, ¿no? Y específicamente al potencial de hidrogenión plasmático. Por una sencilla razón, porque dice que los hidrogeniones no van a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? ¿Por qué no reacciona de manera pronta o rápida un quimioreceptor central? Porque prácticamente los hidrógenos, el hidrógeno, si ustedes quieren, no pasa o no atraviesa la barrera hematoencefálica. Quien más actúa o quien va a actuar más rápidamente van a ser los quimiorreceptores, tanto carotídeos o aórticos, a los cambios del potencial de hidrogeniones, específicamente al hidrógeno, ¿ya? Los que están acá más o menos, a nivel de la carótida y de la aorta prácticamente, ¿no? Pero los quimiorreceptores centrales no reaccionan porque prácticamente no van a llegar a percibir los cambios a nivel del potencial de hidrogeniones o cambios a nivel del hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que hay una barrera acá, ¿no? Y esa barrera se denomina barrera hematoencefálica, que impide el paso de los hidrogeniones. ¿Ok? De esa manera. Entonces, la ventilación, dentro de la ventilación se puede regular los trastornos ácido-base de dos maneras. Uno a través de la hipoventilación y otro a través de la hiperventilación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabe nuestro organismo, ¿no? Que el potencial de hidrógeno está bajo o está elevado? A través de estos elementos que se denominan quimioreceptores, que se encuentran tanto en la carótida como en la aorta. Estos son quimioreceptores de ese lugar. También hay quimioreceptores centrales que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Estos van a reaccionar más tarde, ¿no? Porque hay una barrera que impide que ingrese prácticamente el hidrógeno, ¿no? Hacia los quimioreceptores centrales que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Y esa barrera se denomina barrera hematoencefálica. ¿Ya? Ok.
Entonces se puede hacer también un control a través de la ventilación, ¿no? Con respecto a las alteraciones ácido-base, ¿no? Ok, vamos a pasar entonces aquí. ¿Aquí tienen alguna consulta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguna consulta? A ver, yo les pregunto, ¿qué ocurre cuando incrementa el hidrógeno? ¿Cuál de estos quimiorreceptores se van a activar? ¿Este o este? El aórtico, doctor. Estos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí no nos mencionan que había barrera, ¿no? En cambio, aquí para los quimiorreceptores centrales dice que sí hay barrera prácticamente, ¿no? Entonces, si se incrementa prácticamente el hidrógeno en el plasma, van a estimular, dice, a los quimiorreceptores que están tanto en la aorta como en la parte carotidia, ¿no? ¿Y qué van a hacer esos? Que van a ir a estimular a los centros de control respiratorio, ¿no? En este caso vulvares, ¿no? ¿Para qué? Generalmente lo hacen para incrementar la respiración, ¿no? Aumentan los potenciales de acción de las neuronas motoras somáticas, que van a actuar específicamente sobre los músculos de la ventilación y aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración prácticamente. ¿Ya? Bien, entonces cuando se incrementa prácticamente la respiración o la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que nosotros conseguimos? ¿O qué permite prácticamente al pulmón? Permite que se excrete mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Y convertir el hidrógeno excedente más la unión de ese dióxido de carbono que hay en una molécula de agua, ¿ya? En agua. Entonces el CO2 que no se va, o el CO2 que no sale de nuestro organismo, si se une con el hidrógeno, se va a convertir en una molécula de agua prácticamente. ¿Ya? De esa manera se produce lo que vendría a ser el control, ¿no? De la parte ventilatoria. Vamos a pasar entonces ahora a lo que vendría a ser la parte de los riñones, ¿no? Entonces van a estar igual, los riñones van a estar directamente relacionados con lo que es la amortización, amortiguadores, buffer, tampón, no especialmente con lo que vendría a ser el amoníaco y los fosfatos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Entonces, nos indica algo bien importante que nos ha mencionado el texto, es que los riñones utilizan los amortiguadores, tanto amoníaco y fosfato prácticamente, ¿no? Dice que los riñones tienen a su cargo el 25% de la compensación ácido base, ¿no? Entonces, el restante va a estar relacionado con los pulmones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que realiza prácticamente esta compensación? ¿No? Es decir, cuando el pulmón no puede manejar la compensación o alteración a nivel de la parte ácido-base, quienes se encargan de controlar eso son los famosos riñones. ¿Ya? Pero como hemos indicado, solo que controlan casi en un 25% prácticamente, ¿no? Muy bien. Se va a alterar ahora el pH? Dice que el pH se puede alterar en dos formas prácticamente, ¿no? Una va a ser en forma directa, ¿no? ¿Cómo lo hace prácticamente? Al excretar o reabsorber esta molécula de hidrógeno, ¿no? Esa es la forma directa, ¿no? De parte de manejar el riñón. Lo puede hacer al excretar o al reabsorber, ¿no? La segunda la hace de una manera indirecta, al modificar la velocidad en la cual el amortiguador, en este caso del anión bicarbonato, es reabsorbido o excretado prácticamente, ¿no? De esa manera dice que puede llegar a compensar algún tipo de alteración prácticamente del hidrógeno o del potencial de hidrogeniones prácticamente, ¿no? Como nos indica en el texto, en la acidosis el riñón secreta hidrógeno a la luz tubular, ¿ya? Utilizando el transporte activo directo e indirecto prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que secreta? Vamos a ir entonces a lo que vendría a ser el riñón.
tenemos que ver aquí, en este gráfico que nos menciona nuestro texto. Tenemos a la sangre, el líquido intersticial, las células que se encuentran a nivel de las nefronas, ¿no? Y el líquido que se encuentra en la porción tubular prácticamente, ¿no? Que generalmente va a ser la orina, ¿no? Entonces dice que este riñón, es decir, las células que se encuentran a nivel del riñón, van a secretar hidrógeno. Y miren cómo lo está haciendo aquí el hidrógeno. ¿Cómo lo está secretando? Casi de forma directa a la luz tubular, ¿no? Utilizando un transporte activo. Se supone que estos van a ser transportadores activos prácticamente, ¿no? Puede ser un transporte activo directo e indirecto, también nos indica, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha formado estos dos elementos? Miren, con la combinación de estos dos elementos, del dióxido de carbono, que es producto del metabolismo celular, y el agua. Entonces, tanto el dióxido de carbono más el agua se han unido gracias a una enzima, lo que les he dicho, ¿no? Una enzima catalizadora en este caso, que se denomina AC. Más adelante lo van a ver como AC. Yo le he puesto también eh, anhidrasa carbónica, ¿no? Gracias a la anhidrasa carbónica, estos dos elementos se están formando, esto al interior de la célula de la nefrona, ¿no? Van a formar una molécula de hidrógeno que se va a ir secretado prácticamente a la luz tubular y van a también formar una molécula de anión bicarbonato. O si ustedes quieren bicarbonato nomás, pero el texto, nuestro texto nos indica como anión bicarbonato, ¿no? Forman esos dos elementos, producto del dióxido de carbono y del agua, gracias a la acción de la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? El bicarbonato va a pasar o se reabsorbe al líquido intersticial, ¿no? Y va a pasar a la sangre como un amortiguador, ¿no? Que se segrega al líquido extracelular prácticamente, ¿no? Entonces, miren, esto pasa al interior de la célula, ¿no? De la nefrona. ¿Y dónde se va a ir a formar orina? Está secretando mayor cantidad de hidrógeno prácticamente. ¿Qué es lo que ocurre con el amonio? En este caso el amoníaco prácticamente, ¿no? Dice que el amonio proveniente de los aminoácidos y los iones fosfato en el riñón actúan como amortiguadores entonces, ¿no? Porque van a atrapar grandes cantidades de hidrógeno, ¿no? Y se va a transformar en estos elementos, como vemos acá, ¿no? Aquí este hidrógeno está un poquito de más. Lo vamos a corregir. Tendría que ser aquí. HP o 4 prácticamente, ¿no? De esa manera prácticamente ocurre. Entonces el amoníaco que proviene de los aminoácidos y los iones fosfato en el riñón actúan como amortiguadores prácticamente, ¿no? Otro amortiguador en esta gráfico que estamos viendo es el bicarbonato prácticamente, ¿no? Entonces van a actuar como indican aquí como amortiguadores, ¿ya? No se olviden, entonces, tanto el amoníaco y los fosfatos actúan como amortiguadores, ¿no? Es decir, que no haya tanto acidosis ni alcalosis como tal, ¿no? De esa manera van a llegar a actuar prácticamente, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ojo, en nuestro texto nos mencionan por pasos prácticamente, pero aquí tendría que faltar el paso del NH3 cuando habla de amoníaco. Cuando habla de amoníaco, ese amoníaco dice que es el NH3. Cuando ya es NH4 se conoce como amonio prácticamente. Ion amonio. ¿Ya? A eso hace referencia. Y eso va a ser excretado en la orina, el ion amonio prácticamente. ¿Ya? Ok. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? Hola, ¿me escuchan?
Sí, doctor, se escucha. Ok, ok. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Yo les pregunto entonces, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde salió? Yo, como les he indicado en el texto, les indica que el amoníaco es NH3 por si acaso, ¿ya? NH3 proviene de la degradación de los aminoácidos, ¿no? Un conjunto de aminoácidos forman polipéptidos y grandes polipéptidos van a formar proteínas prácticamente. Entonces, dentro de las proteínas van a estar estos elementos prácticamente. Entonces, ¿no? Como hemos visto, esto se produce a nivel de las células de la nefrona, ¿ya? Entonces, especialmente el eh, amoníaco que tiene que transformarse en amonio, ¿no? En amonio. Y eso va a salir excretado prácticamente con la orina, ¿no? Y también los elementos del fósforo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que van a actuar, tanto amoníaco como fosfato van a actuar como amortiguadores, ¿ya? Ok, muy bien. Otro amortiguador, como hemos visto, va a ser también el bicarbonato. Vamos a ver también esto más adelante, que se va a relacionar con otro elemento, hay otro, o va a estar relacionado con la glutamina, ¿ya? Es bien interesante eso de la relación con la glutamina. Ahorita vamos a ver. Ok. ¿Tienen alguna consulta? A ver, vamos a ver. Bien, entonces vamos a continuar. Ya se nos está pasando también el tiempo. Esta parte nos explica específicamente cómo se va a producir los mecanismos celulares, en este caso, en este segmento, para el manejo que produce el riñón con respecto a dos elementos específicamente. Uno, el ion hidrógeno y el anión bicarbonato, ¿no? Eso acá nos indica que dice que se asemeja prácticamente a lo que ocurre en otras células epiteliales de nuestro organismo. A ver, vamos a ver prácticamente cómo ocurre. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Dice que en la alcalosis del riñón excreta, dice, anión bicarbonato y se absorbe hidrógeno. Eso está haciendo así, ¿no? Mire, está secretando a la luz tubular hidrógeno y está reabsorbiendo a la parte del líquido intersticial bicarbonato prácticamente, ¿no? En un esfuerzo por llevar, dice el pH nuevamente hacia un intervalo normal. Entonces, ojo, que a nivel de las células de la nefrona se está produciendo, ¿no? Una expresión tanto de bicarbonato y se reabsorbe también hidrógeno, ¿no? En este caso dice para que nosotros podamos llevar el pH nuevamente hacia el intervalo normal prácticamente, ¿no? Ahora, los manejos prácticamente celulares para el manejo tanto del ion hidrógeno y del bicarbonato son los que se menciona a continuación, ¿no? Nos dan pasos prácticamente, ¿no? Uno va a ser, dice, a través del intercambiador, ¿no? Del intercambiador tanto de sodio-hidrógeno que se encuentra a nivel de la célula apical, ¿ya? El siguiente es a través del simporte de sodio y bicarbonato que se encuentra en la célula en la parte vasolateral, generalmente acá, ¿no? Y también nos hace referencia a la bomba en este caso, ¿no? Tanto de hidrógeno ATPasa, ¿no? Esta, ¿no? Que utiliza energía proveniente del ATP para acidificar la orina, empujando los hidrógenos en contra de su gradiente de concentración hacia la luz de la nefrona distal prácticamente. También dice que utiliza la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, ¿no? Que coloca, dice, los hidrógenos en la orina en intercambio por el potasio reabsorbido prácticamente, ¿no? Eso hace.
¿no? Y también habla sobre el manejo del antiporte de sodio y amonio, ¿no? Donde indica que se mueve prácticamente el amonio, ¿no? Desde la célula, desde el interior de la célula hasta la luz, aquí, la luz del túbulo en este caso, ¿no? Para intercambiarlo por sodio prácticamente, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los mecanismos por los cuales se produce el manejo renal tanto del hidrógeno como del bicarbonato. No se olviden, van a ver intercambiador de sodio e hidrógeno en la porción apical. Va a haber simporte de sodio y bicarbonato en la porción vasolateral, ¿no? También va a haber la bomba de hidrógeno ATPase, ¿no? Acá más o menos, ¿no? Y también va a haber la acción tanto de la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. Y por último nos indica que hay un antiporte, un pasaje, si ustedes quieren, de sodio y amonio, NH4. Aquí es 4, tendríamos que ponerle 4, NH4. Cuando es NH3 es amoníaco, ya les indico, ¿no? De esa manera generalmente se ocurre la regulación tanto del hidrógeno del bicarbonato a nivel de la parte renal como tal. ¿Ya? Pasemos. Este es el mecanismo prácticamente de la regulación tanto de lo que vendría a ser del hidrógeno y del bicarbonato, pero generalmente en el túbulo proximal, ¿no? Aquí nos indicaba solo específicamente el manejo celular, tanto por parte del riñón, ¿no? Tanto del hidrógeno como del bicarbonato. Es decir, cómo se producen esos cambios entre lo que vendría la parte del túbulo, la parte de la célula y el líquido intersticial. Aquí específicamente ya nos habla qué es lo que sucede en el túbulo proximal y específicamente sobre la secreción de los hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato prácticamente, ¿no? Entonces, el túbulo proximal dice que secreta tanto hidrogeniones y reabsorbe bicarbonato. Son 8 pasos los que se sigue prácticamente para eso, ¿no? Y esto es el resumido de los 8 pasos, ¿no? Entonces, te está indicando aquí que la cantidad de bicarbonato en los riñones que filtra cada día, es decir, aquí se está filtrando bicarbonato. Miren, la cantidad de bicarbonato en los riñones que se filtra cada día debe ser reabsorbida para mantener la capacidad amortiguadora del organismo, ¿no? En el túbulo proximal, de forma indirecta. Vamos a ir al primer paso. Entonces, este es el primer paso. El hidrógeno, dice, aquí ya tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es secretado desde las células del túbulo proximal, esta es una célula del túbulo proximal, a la luz en intercambio por el sodio filtrado. Entonces, esta célula tubular proximal va a secretar hidrógeno a la luz tubular y que recibe a cambio de la luz tubular va a ingresar el sodio a la célula tubular proximal. ¿Ya? Eso ocurre como primer paso. Vamos a ir al segundo paso. En el segundo paso, ¿qué es lo que ocurre? El hidrógeno dice que este hidrógeno, como vemos acá, es este mismo hidrógeno. Este hidrógeno se está combinando, dice, con el bicarbonato filtrado, es decir, con este bicarbonato que se ha filtrado. Este es el glomérulo, la cápsula, toda la nefrona prácticamente, ¿no? La cápsula y se está filtrando prácticamente el bicarbonato. ¿Qué es lo que ha hecho? Este hidrógeno que le está dando en esta célula va a hacer que se una. ¿Con quién se está uniendo? Se está uniendo con el anión bicarbonato, ¿no? Y gracias a la acción de ¿qué significa CA? ¿Qué les había dicho? ¿Qué se llama esa enzima? Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Gracias a la acción de la anhidrasa carbónica se va a producir esta reacción y la formación de dos elementos, una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono prácticamente. ¿Ya? Entonces se está formando el
CO2 si ustedes quieren. Entonces, este hidrógeno, dice, se está combinando con el bicarbonato. Es en la luz, ¿no? En la luz tubular, donde se está produciendo la orina. Y se ha formado ese CO2. El paso 3, ¿qué te indica? Ese CO2 que ya se ha formado, miren, aquí no había CO2, ¿no? Si lo había, era en forma de bicarbonato, estaba unido, ¿no? Gracias a que esta célula me ha dado el hidrógeno, se ha unido al anión bicarbonato y gracias a la acción catalítica de la anhidrasa carbónica se formó dos elementos. Da origen al agua y al CO2. Ahora, dice, este CO2 se combina, dice, con agua para formar ácido carbónico, ¿no? Y ese ácido carbónico se tiene que disociar en dos elementos, en hidrógeno y nuevamente en anión bicarbonato. ¿Ya? Cosa que en los pasos no te indica, ¿no? Por ejemplo, en el del paso 3 dice, el CO2 se combina con agua para formar una molécula de hidrógeno y una molécula de bicarbonato. Paso 4. Y el paso 3 dice, el CO2 se difunde a la célula. Es decir, esto va a pasar aquí a la célula. Y ese CO2 se une, dice, y forma esto, anión bicarbonato. Va a formar bicarbonato. Pero en realidad lo que pasa acá, y no nos está explicando el texto, es que prácticamente el CO2 se combina, dice, con el agua. Este CO2 se combina con este agua, como vemos acá, y va a formar ácido carbónico, ¿no? Ya les he dicho, el ácido carbónico es hidrógeno 2, CO2 3, ¿no? Y eso se va a desglosar y va a formarse el ion bicarbonato, anión bicarbonato, mejor dicho. Se forma el bicarbonato y se forma una molécula de hidrógeno. Y nuevamente va a volver del paso 4 acá al 5, ¿no? Es decir, va a ir de la célula tubular proximal, se va a ir al tubular, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos conformado estos elementos, el bicarbonato, ¿qué es lo que ocurre con el bicarbonato? Dice que el bicarbonato es transportado por fuera de la célula, sobre la cara vasolateral. Esta es la parte vasolateral, ¿no? Porque por este lado no está saliendo, miren. Por este lado sí está saliendo lo que es el líquido intersticial prácticamente, ¿no? Sobre la cara vasolateral de la célula del túbulo proximal, por el simporte de sodio bicarbonato. Entonces están pasando tanto bicarbonato como sodio, lo que vendría a ser el líquido intersticial. Entonces, como resultado neto, dice que este proceso de absorción del sodio y del bicarbonato filtrado y va a haber secreción de hidrógeno. Aquí vamos a ver, en este gráfico no lo he cortado prácticamente, pero aquí vemos todos los pasos que les he indicado. Solo aquí faltaba la otra partecita de la formación del ácido carbónico, que no está en el gráfico prácticamente, pero sí en el texto te mencionan, porque si no, ¿dónde estaría el ácido carbónico? No hay, ¿no? Tendría que estar acá, para lo que vendría a ser la formación del ácido carbónico, por ende la formación del bicarbonato y del hidrógeno. Y como hemos visto, por eso es importante que dicen, va a pasar tanto el anión bicarbonato como el sodio en la parte del líquido intersticial prácticamente, ¿no? Se está reabsorbiendo. Aquí así hay una reabsorción por parte de lo que vendría a ser la célula, ¿no? Y no solo del líquido intersticial va a pasar a la que es al capilar peritubular, ¿no? Donde dice que se reabsorbe tanto sodio como bicarbonato. Lo mismo, lo que está pasando del líquido intersticial, tanto el bicarbonato como el sodio, va a pasar al capilar peritubular prácticamente, ¿no? Y aquí viene lo que vendría a ser el proceso de la glutamina. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso específicamente. Más adelante, más adelante. Pero vamos a ver que va a producir dos elementos, ¿no? Bueno, también el texto que nos menciona, ¿no? Va a producir moléculas de ion amonio, NH2 y 2 alfa cetoglutaratos en este caso, ¿ya? Eso ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Cómo se produce lo que es la secreción y la reabsorción?
Nada. A ver, yo les voy a resumir. Esta célula tubular dice que te va a ofrecer hidrógeno. ¿Por qué te está ofreciendo hidrógeno? Porque prácticamente el bicarbonato como tal de la luz tubular hacia la célula tubular proximal no ingresa, no va a ingresar. Por eso dice de forma indirecta, ¿no? Aquí va a actuar de forma indirecta, ¿no? Ingresa ese bicarbonato en forma separada de dos elementos. Ese hidrógeno va a ir a unirse al bicarbonato que ha secretado o ha filtrado prácticamente. Ese bicarbonato se une a lo que vendría a ser al hidrógeno y gracias a la anhidrasa carbónica se producen dos elementos, agua y dióxido de carbono prácticamente. ¿Qué es lo que le interesa a esta célula tubular proximal? El agua no le interesa porque aquí va a tener agua al interior. No hay tanto en la parte intracelular como en la extracelular agua. ¿Qué es lo que le interesa para producir ácido carbónico? Lo que le interesa a esta célula es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces se introduce nuevamente CO2. Aquí hay una nueva reacción. CO2 más agua van a formar ácido carbónico. El ácido carbónico, bueno, catalizados especialmente por la anhidrasa carbónica. Ese ácido carbónico se tiene que desglosar prácticamente para volver a salir, ir hacia el líquido intersticial y a la sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Como ácido carbónico no va a poder salir. Tiene que nuevamente fragmentarse en dos elementos. En una molécula de hidrógeno que nuevamente va a ir al ciclo y una molécula de anión bicarbonato, como vemos acá, ¿no? Ahora, ese bicarbonato por la porción vasolateral sí va a salir junto con ¿quién? Junto con el sodio hacia el líquido intersticial. ¿Ya? De esa manera, nuestro organismo se amortigua prácticamente, ¿no? Es decir, no va a haber una acidosis ni metabólica ni acidosis respiratoria. Bueno, aquí metabólica sería, ¿no? No tanto respiratoria. La respiratoria más se va a relacionar con la parte de los pulmones, ¿no? Tampoco va a haber una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica como tal, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Ya, a ver, vamos a hacer, hasta el paso 6 es lo que les he explicado hasta ahorita, ¿no? Vamos a ir con el paso 7, ¿qué es lo que ocurre prácticamente? Dice 7, ¿no? Con el paso 7 dice la glutamina se metaboliza a ion amonio, ¿no? Y bicarbonato, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que se secreta prácticamente el amonio. Eso lo vemos acá. Esto es el metabolismo del aminoácido glutamina. Entonces aquí vemos la glutamina, solo específicamente el paso 7 y el paso 8 como tal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Dice que la glutamina sirve para reabsorber bicarbonato y excretar hidrógeno. Oh, para eso había servido entonces este elemento, ¿no? Pero este elemento como tal no nos va a servir, tiene que desglosarse en dos elementos a saber, ¿no? Entonces la glutamina en el túbulo proximal es metabolizada en alfa-cetoglutarato, como dice aquí. Tenemos alfa-cetoglutarato y dos grupos de amonio, dice NH2, cosa que en el grafiquito no nos menciona. Pero dice que se va a formar dos elementos, alfa-cetoglutarato y dos grupos NH2 amonio, ¿no? Esos grupos NH2, dice, los grupos aminos se convierten en amoníaco, es decir, en NH3, ¿ya? Ahora, el amoníaco, dice, el NH3 va a ir a amortiguar el hidrógeno, es decir, aquí, para convertirse en una molécula de amonio, que en este caso vendría a ser NH4 prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ya se forma el NH4 o amonio? Es transportado, dicen la luz, en intercambio por sodio, ¿no? Bien interesante, ¿no? Ese intercambio. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que en la célula tubular proximal va a hacer que salga el amonio y del túbulo va a hacer que ingrese sodio a la célula como tal, ¿no? Por eso dice el amonio NH4 es transportado a la luz en el intercambio por sodio, como vemos acá. Sale amonio, ingresa sodio prácticamente, ¿no? Ahora, la molécula de, ¿qué es lo que ocurre con esto? La molécula de alfa-cetoglutarato
cetoglutarato, dice, es metabolizada ¿a qué? A prácticamente anión bicarbonato, que va a ser transportado, dice, en la sangre junto con el sodio. Lo mismo ocurre prácticamente, ¿no? En las dos fases, tanto en la fase directa como indirecta, el bicarbonato como el sodio van a salir de la célula tubular al líquido intersticial prácticamente, ¿ya? Y ese amonio, como vemos aquí, luego va a ser excretado con la que vendría a ser la orina, ¿no? Se secreta y se excreta amonio junto con la orina prácticamente, ¿no? De esa manera ocurre la regulación tanto del hidrógeno como del bicarbonato por parte de los riñones prácticamente. ¿Ok? Muy bien. Pasemos entonces. Vamos a hablar ahora sobre la nefrona distal. ¿Qué es lo que hace prácticamente la nefrona distal? ¿No? Hace rato habíamos hablado sobre específicamente la parte de lo que vendría a ser la parte proximal, ¿no? Vamos a ver. Okay. Estamos hablando sobre esto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es, qué es lo que hace la túbulos en la nefrona distal, en la porción distal prácticamente, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre, bueno, vamos a ver que se están conformadas por las células principales y por unas células que se van a denominar células intercaladas o células, y se trata de buscar, ¿no? Y el único gráfico que he encontrado es prácticamente esta, prácticamente, ¿no? Entonces se ven las células principales y son las células intercaladas. A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Las nefronas distal controla la excreción de ácido prácticamente, dice, ¿no? Entonces, la nefrona distal desempeña, dice, un papel importante en la regulación fina del equilibrio ácido-base a través de, específicamente, dice, las células intercaladas, que vendrían a ser estas, ¿no? ¿Qué son las células intercaladas? Las células intercaladas, dice, se caracterizan por las altas concentraciones de una enzima que se denomina anhidrasa carbónica en su citoplasma, ¿no? Esta enzima les permite convertir rápidamente el dióxido de carbono y el agua en hidrógeno y anión bicarbonato prácticamente, ¿no? Bien interesante, ¿no? Entonces, esa es la característica prácticamente de esas células intercaladas que se encuentran en la porción distal de la nefrona, ¿no? Eso ocurre. Entonces, ya las conocen a las células intercaladas. Entonces, ¿cómo ocurre todo ese proceso prácticamente? Dice que los iones hidrógeno, tenemos que buscar ahora los iones hidrógeno. Aquí están los iones hidrógeno, ¿no? Los iones hidrógeno son bombeados fuera de la célula intercalada por la bomba hidrógeno, potasio, ATPase. Aquí ya tenemos eso. Entonces, están saliendo la luz del túbulo donde se está formando orina, ¿no? Esta es la célula, ¿no? La nefrona distal, la porción distal prácticamente, ¿no? Entonces, te está diciendo que está sacando el hidrógeno fuera de la célula, ¿no? Eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, si está saliendo el hidrógeno, ¿qué es lo que está pasando con el potasio? El potasio también va a hacer todo lo contrario. Todo lo que sale hace que ingrese otro elemento. En este caso está ingresando el potasio al interior de la célula prácticamente, ¿no? Gracias a la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase, que vendría a ser estos elementos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con el bicarbonato? El bicarbonato abandona la célula por medio del intercambiador de antiporte, indica, ¿no? En este caso ya hay un intercambiador antiporte que había sido, se intercambia, dice, el bicarbonato va a salir de la célula al líquido intersticial, pero este líquido intersticial te va a ofrecer a cambio cloro, ¿no? Entonces aquí hay un medio de intercambio. Esto es el antiporte bicarbonato, cloro. Entonces, bicarbonato sale de la célula, en este caso intercalada si ustedes quieren, va para irse hasta el líquido intersticial, y este líquido intersticial a la célula le va a ofrecer el cloro, ¿no? Y el bicarbonato va a ir a actuar como perdón, amortiguador de quién, del hidrógeno. Este bicarbonato, ¿de quién está enamorado? ¿Con quién se va y se junta?
¿Por qué se dice amortiguador? Miren, en esta parte, hace rato hemos visto, este bicarbonato se une con un elemento que se denomina hidrógeno prácticamente. ¿No? ¿Y por qué? Porque van a formar una molécula de ¿qué? De dióxido de carbono y posteriormente va a formar agua, ¿no? Pero para eso hemos visto que tiene que haber un paso más, que en este caso va a ser la formación del ácido carbónico, ¿ya? Eso es lo que ocurre prácticamente, ¿no? Ahora, durante los periodos de acidosis, dicen, las células intercaladas tipo A secretan hidrógeno y reabsorben bicarbonato. Ahora, había habido dos tipos de células, vamos a ver, que hay unas células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Y actúan también. Las células intercaladas tipo A van a actuar especialmente en la acidosis y las células intercaladas tipo B van a actuar en la alcalosis, ¿no? Entonces, dice, cuando hay acidosis, durante los periodos de acidosis, estas células intercaladas tipo A secretan hidrógeno y reabsorben bicarbonato, ¿ya? Cuando hay periodos de acidosis. Cuando hay periodos de alcalosis, las células intercaladas tipo B ya no reabsorben bicarbonato, sino dice secretan bicarbonato y reabsorben hidrógeno, ¿no? Eso están haciendo, ¿ya? Es bien importante. Esta parte también igual voy a preguntar en el examen. ¿Qué es lo que hacen tanto las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B prácticamente? Entonces, nuevamente pueden anotarse. Durante los periodos de acidosis van a actuar las células intercaladas tipo A y en periodos de alcalosis van a actuar las células intercaladas tipo B prácticamente. ¿Ok? Bien, pasemos a lo que van a ser los trastornos ácido-base. Bueno, van a estar relacionados con el potencial de hidrogeniones. Lo normal en nuestro organismo es 7.4 prácticamente, ¿no? Todo lo que va hacia la parte, va a ir disminuyendo 7.3, 7.2, va a denominarse acidosis. Y todo lo que está por encima del 7.4 vamos a denominar alcalosis prácticamente, ¿ya? A eso denominamos eso. Ok, vamos a ir avanzando. Ya estamos acabando, no se preocupen. Ya, ven, generalmente dice que es incompatible para la vida, generalmente pHs que estén por debajo de 6.8 para la parte de acidosis y para la alcalosis hasta 8. Ese sería el rango, es decir, de 6.8 hasta 8 puede haber vida. Por debajo de 6.8 no hay vida. Por encima de 8 tampoco hay vida. ¿Ok? Entonces, los trastornos ácido-base pueden ser respiratorios o metabólicos. Aquí vamos a analizar específicamente la acidosis metabólica. ¿Qué ocurre con la acidosis metabólica? Dice que con la acidosis metabólica va a haber un desequilibrio en los mecanismos de regulación del hidrógeno, es decir, todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Producido por una generación anómala de ácidos, es decir, pérdida excesiva de base y menos cantidad de bicarbonato. A la base la vas a conocer como bicarbonato, o bien por una inadaptación renal a la acidificación. ¿Qué es lo que caracteriza una acidosis metabólica? Disminución del bicarbonato, disminución del pH y como mecanismo compensatorio vamos a tener disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, esto es lo más importante en una acidosis metabólica. Disminuye prácticamente el bicarbonato y disminuye el potencial de hidrogeniones. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la acidosis metabólica? Vamos a ver que hay de dos tipos, con brecha aniónica normal y con brecha aniónica aumentada. Y todas estas prácticamente van a ser, ¿no? Generalmente van a ser las relacionadas con pérdidas a nivel de la parte gastrointestinal de bicarbonato. Pérdidas de bicarbonato en la parte renal también, ¿no? Estas son con brecha aniónica normal. Con brecha aniónica aumentada va a haber incremento en la producción de ácidos, incremento en la producción de ácido láctico. Y también en situaciones especiales, como las condiciones en las cuales la responsabilidad de los ácidos orgánicos en las acidosis no está establecida claramente. Y también por la disminución en la excreción de los ácidos como tal. ¿Ok?
Pasamos a la acidosis respiratoria. ¿Qué es la acidosis respiratoria? Es un trastorno del equilibrio ácido-base donde disminuye la frecuencia respiratoria, provocando un aumento en el dióxido de carbono en el plasma y la disminución del pH. ¿Ya? Con esto quisiera que se queden específicamente acá, también con esta parte. ¿Bien? Eso es lo que ocurre. Entonces, la acidosis respiratoria generalmente se va a caracterizar, como hemos dicho, por un pH arterial bajo, como se ha mencionado, concentraciones plasmáticas altas de hidrógeno, una presión parcial de dióxido de carbono aumentada, como vemos, entonces va a haber una hipercapnia en este caso, ¿no? Y puede o no haber un incremento variable de la concentración plasmática de bicarbonato prácticamente. ¿Ya? Entonces, eso caracteriza la acidosis respiratoria, ¿no? Estas serían causas de la acidosis respiratoria: alteraciones en la ventilación pulmonar, alteraciones en la pared torácica y de los músculos respiratorios y de las enfermedades respiratorias como tal. ¿Ya? Luego también tenemos la alcalosis respiratoria. ¿Qué es la alcalosis respiratoria? Es el trastorno ácido-base que aparece ante cualquier proceso que reduzca la presión parcial de dióxido de carbono, lo que produce una hiperventilación alveolar, ¿no? Entonces vamos a tener un pH entre 7.45 y la presión parcial de dióxido de carbono entre menos de 28 milímetros de mercurio prácticamente, ¿no? Entonces esta es una característica de lo que vendría a ser una alcalosis respiratoria. Las causas generalmente, vamos a ver que hay causas de origen central, donde va a haber ansiedad, estrés, histeria, van a ser las principales, y otras causas también van a ser las hipoxias y la ventilación mecánica excesiva, el VEN prácticamente, ¿no? Muy bien, vamos entonces a lo que vendría a ser, a lo que es la alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica va a ser un trastorno sistémico asociado por el aumento del potencial de hidrógeno o exceso primario de bicarbonato a nivel del plasma. Hay aumento del pH, entonces, y aumento también de lo que es el bicarbonato. Entonces, va a haber pérdida de hidrogeniones y ganancia neta de bicarbonato, ¿no? Eso ocurre. ¿Cuáles son las causas de la alcalosis metabólica? Ingesta excesiva de sustancias alcalinas, pérdida de iones hidrógenos, cloro, potasio, asociado también a retención de bicarbonato, prácticamente, ¿ya? Entonces esas vendrían a ser las alteraciones, ¿ya? Muy bien, entonces nos hemos excedido un poquito en el horario. ¿Aún siguen ahí? Sí, doctor. Ok, entonces enseguida yo les voy a enviar esta diapositiva. ¿Tienen alguna consulta? Nada. Bien, entonces vamos a dar por culminada esta teórica y bueno, vamos a tratar de, bueno, reducir para la próxima el tiempo también, ¿no? Les he quitado mucho tiempo de la comida prácticamente. Bueno, cuídense, tengan un buen resto de jornada y bueno, pásenla bien, por favor. Saludos. En unos instantes envío entonces la teórica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego.